con Ramón nos encontramos aquí pues para nuestras reuniones, nuestras cosas, por lo menos cada 2 semanas. Ayer mismo estábamos aquí. Ayer y otras veces. Aquí también venía siempre, beti etortzen zen onera bilera hoietara, eta horregatikan gogoan hartu nahi dut eta saldu nahi dut ere bai, bere neska laguna Presen, eta Presenek zorionez ikusi du liburu hau kalean, baina segurazki Presenek olako liburuak egiten direnean inguruko jendeak pairatzen ditu olako egorak, olako estresak, eta Presen hemen oso posik egongo litzateke gaur egun olako aurkezpenean. Hori buruan izan. Decía que con Ramón aquí nos juntamos cada 15 días como mínimo. Ayer mismo estábamos aquí y una persona que venía siempre también a nuestras reuniones es su compañera Presan, que como sabéis nos acaba de dejar hace poco y que hoy estaría aquí muy contenta en la presentación de este libro. Un recuerdo, por lo tanto, primero para Presan, ¿vale? Eta guain hori esan da, pues eso, así como con Ramón yo me encuentro por lo menos 2 veces al mes, con Cristina los últimos tiempos pues me la encontraba no cada 15 días, sino todos los días. ¿Y dónde? En el Archivo Municipal de Pamplona. Y claro, yo que soy de oficio, de formación y de deformación, historiador o profesor de historia, pues claro, ahí al principio me extrañaba, decía, joder, ¿y esta qué hace aquí? Y bueno, nosotros hablábamos, claro, y me dice, pues mira, estoy investigando sobre la gente de Jaén que vino aquí en los años 50, 60, como nuestros aitás y tal, y que se han radicado por aquí y tal, ahí trabajando, haciendo un trabajo del que se hacen los archivos, que los que nos gusta esto, estás a gusto, pero al mismo tiempo estás peleándote, para empezar, pues con los archiveros, con las archiveras, con toda la legislación que hay en los archivos, es decir... Vale, va. A ver, bueno, estaba diciendo que así como con Ramón cada 15 días como mínimo me encuentro aquí, con la amiga Cristina empecé a encontrarme todas las mañanas en el Archivo Municipal de Pamplona, sufriendo y gozando de los trabajos de los archivos. Y esto es lo que nos lleva ya a hablar de este pequeño libro, del que sobre todo van a hablar ellos, de este pequeño gran libro. Por eso, ahí hay un trabajo, por ejemplo, de archivo importantísimo. Voy a hacer una crítica, en las presentaciones no se deben hacer críticas, pero una pequeña crítica te voy a hacer. El capítulo no lo titules o no lo tituléis archivos visitados, porque visitados es cuando Maya o la Barcina baja a ver el archivo, a ver cómo va aquello, o uno de fuera. Archivos consultados se pone, archivos consultados, eso es lo importante. Y ahí se ve, por ejemplo, Cristina y Ramón han trabajado en archivos locales del pueblo de Albanchez, de Mágina, en archivos provinciales, Almería, Granada, en archivos estatales, Archivo General de Administración, el Centro de la Memoria de Salamanca, el Archivo Histórico Nacional, Archivo de la Defensa, creo francesa, archivos tal. Lo cual significa que le han dado a estos archivos consultados o les ha servido para darle una base documental riquísima a este libro, a pesar de ser, o alguno puede decir, como una historia local, como una historia de un pueblo tan pequeño puede dar tanto jugo. Es que lo da, como lo veréis o como lo veréis cuando leáis el libro. Y es un trabajo a ese nivel, diríamos, muy bien hecho, ejemplar a ese nivel, diríamos, del método de cómo trabajar. Y es lo que digo, parece mentira, pero una historia local de una población pequeñita en los años republicanos y más pequeñita ahora en los años actuales y tal, cómo da tanto juego. Pero es porque allí, tal como refleja este libro muy bien, se da. El tema es, aparte del título tan original que le han puesto, el de las hordas de Satán, luego el subtítulo que dice es la historia de la represión en Albanchez de Mágina, representa toda la panoplia de las formas y de los campos represivos que en España, en el Estado español, se dieron desde 1936 en algunos lugares y desde 1939 en otros lugares como este, que es una de las particularidades que me parece que es dignas de subrayar para nosotros, gente del norte, que desconocemos lo que es Andalucía. ¿Qué es lo que desconocemos lo que es Andalucía? Pues por ejemplo a nivel histórico. Andalucía, como ya sabéis, todos sabemos, es muy grande, desde Almería hasta Cádiz, y entre medio hay otras 6 provincias más, Córdoba, Málaga, Pues bien,
Bien, Andalucía, por ejemplo, cuando a esta época de la guerra civil, tiene un montón de situaciones que aquí no las hemos vivido. Y, por ejemplo, esta provincia, la provincia de Jaén, y en concreto este pueblo, es un pueblo que se caracteriza por estar hasta el final de la guerra en manos de los republicanos y estar muy próximo al frente de guerra, y entonces por eso la represión allí se va a dar desde este punto de vista desde el 39 en adelante, no es como en Navarra que empieza ya en el 36. Y entonces reflejar todas estas particularidades es lo que nos acerca a la historia por encima de los tópicos. De Andalucía, nosotros, gente simpatizante con Andalucía y tal, pues nos sonará enseguida, claro, Miguel Hernández, con sus andaluces de Jaén, aceituneros altivos, enseguida nos suena Federico García Lorca, enseguida nos suena el canalla de Queipo de Llano, que hace 2 años lo sacan de ahí de la catedral donde estaba en Sevilla, pero no sabemos toda la cantidad de matices y de diversidades de situaciones. Y este pueblo es una diversidad que para nosotros supone una muy buena aproximación y sobre todo es una muy buena aproximación y profundización para la gente de allí, que con nombres y apellidos va a ver las personas que allí fueron represaliadas y va a ver con nombres y apellidos, en muchos casos también, quiénes fueron los que denunciaron a esas personas. Que esto hay que tener, no sé cómo decir, hay que tener valor para plantearlo así, porque es plantear y llevarlo allí. Pero eso la gente de allí lo va a poder ver. Y esto es algo que debemos a este libro, y entonces, bueno, yo no me quiero sin duda lusatu gehiago, baina quiero decir, a ver, yo como introductor, como telonero, 3 preguntas, como hacen o deben hacer los buenos periodistas. Why? Zergatik, ¿por qué? Nola, ¿cómo habéis hecho este libro? Eta, what, ser, y qué habéis sacado en este libro. ¿Por qué? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Y qué habéis sacado en este libro? Eta aldez aurretik, esan, liburu gomendagarria dena, es un libro aconsejable, y zorionak, nik uste dut, lan bikaina egin duzuelako biok. Naiz eta historiagile profesionalak izan, historia lana aficios egin duzue primeran, ¿vale? Pues venga. Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Buenas tardes a todos y todos. Gracias por venir. Bueno, no sé si cabe decir mucho más después de lo que ha dicho Choca, pero intentaré contestar a las preguntas. Todo está en el libro, y yo lo que propongo es que lo leáis y luego nos podemos juntar dentro de un tiempo para ver preguntas y cuestiones que pueden suscitar. Algunas cosas que quiero en torno a este libro, que están relacionadas con lo que ha planteado Josu. El título, para los que sois albanchurras y albanchurros, o los que provenís de albanchurras, os suena. Para los que no, os diría que es una estrofa del himno que se canta actualmente en las fiestas del pueblo en honor al patrón, que dice: San Francisco, Padre mío y Señor de mi albedrío, profanado por las hordas de los hijos de Satán. Los hijos de Satán eran los republicanos, porque esto lo escribió Ildefonso Aguayo, que era un falangista que estaba entonces en la cárcel de Albanchez, y cuando le dijeron pues que habían hecho alguna cosa con el santo, que lo habían sacado, lo habían profanado para él, entonces escribió este tipo de estrofa. Después este falangista, que estuvo muy pocos días en la cárcel, más estaba para resguardarle que por otra cosa, no fue juzgado, ya cuando el golpe triunfó, fue secretario municipal y lo depuraron porque metió la mano en la caja y lo depuraron. Era un buen poeta, pero era un mal funcionario. En fin. Y esto se canta actualmente, y la gente que lo canta, yo creo sinceramente que no son conscientes de lo que se canta, pero se canta, y el Aguayo es el nombre de la Casa de Cultura del pueblo de Albanchez, de este hombre. Pero bueno, cosas que pasan y cosas típicas o típicas de cómo se ha hecho aquí la transición y cómo se ha saltado de una situación de una conculcación de derechos humanos terrible a una situación de democracia como nunca se ha hecho en ningún otro sitio, con borrón y cuenta nueva. Eso sobre el título. Sobre ¿por qué esto? Por muchas cosas, pero sobre todo por un fantasma.
Nosotros, cuando íbamos en vacaciones, o cuando nuestro padre nos hablaba, nos cantaba cosas del pueblo, se le escapaba que su tío abuelo nuestro, su tío, lo habían fusilado. ¿Por qué? ¿Quién? Los nacionales, decía, pero ya de ahí no pasaba. Desde luego en el pueblo, nuestro abuelo, ahí no hablaba nadie de esto. Y ese fantasma que estaba presente en nuestra infancia, pues ha estado presente durante toda nuestra vida. Y llega un momento de adultos ya y que nos planteamos, pues, ver ese fantasma, si existe, si no existe, si mereció que lo fusilasen, si no mereció que lo fusilasen, por qué lo fusilaron. Y entonces es cuando nos metemos a investigar y nos encontramos con una realidad que trasciende a lo que fue nuestro tío abuelo, porque había muchas más personas que fueron también reprimidas a partir del año 40, del año 39. Y esto en un pueblo tan pequeño como Albánchez, donde no había habido frente de guerra, donde el único acto execrable que fue que se cargaron al cura, eso es verdad. Pero bueno, que no había habido represión extendida, que se había caracterizado por intentar luchar contra la pobreza y contra el hambre durante los años de la República. Nos pareció que increíble, ¿no? La serie de datos que hemos sacado, la serie de casos y tal. Como bien ha dicho Josu, no somos historiadores, esto no es un libro de historia, lo cual no quiere decir que todo lo que viene ahí que esté documentado, y está documentado con pruebas, y son pruebas físicas, o sea, son irrefutables, nadie puede negar lo que hay aquí, pero no es un trabajo de historiadores. Si queréis, nos podéis llamar activistas de la memoria. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre historiadores y activistas de la memoria? Está todo en el libro. Voy a leer un pequeño párrafo. Luchar contra el olvido es para nosotras y nosotros una necesidad, no solo ideológica, sino también afectiva. Nos reclamamos de las víctimas, nos identificamos con ellas, son nuestra gente. Levantamos el relato oculto de la represión en Albánchez, el pueblo de nuestros antepasados, porque es algo que les debemos. Poner en valor los testimonios de quienes fueron víctimas supone superar el pacto del olvido impuesto por los victimarios. Recuperar su memoria significa aceptar que el pasado es diferente a como lo relatan las fuentes oficiales y que aquellos que fueron excluidos de la memoria oficial deben ser tenidos en consideración. Esto un historiador no lo diría nunca. Los historiadores son objetivos. Bueno, Josu sí, porque ese es mi luchador y está muy comprometido, pero bueno, son excepciones. Normalmente los historiadores, sobre todo los que tienen mucha fama, son objetivos. Aquí están los hechos, no juzgamos. Nosotros sí juzgamos. No juzgamos, pero sí valoramos. Y sí decimos que lo escribimos porque nos sentimos que son nuestra gente, que somos nosotros. Fueron vencidos. Fuimos vencidos nosotros y nosotros también. Entonces, esa está la motivación. Y también hay otra motivación subyacente, habrá muchas más. Es que también hemos hecho como un ajuste de cuentas positivo con nuestros padres y madres. Es esa generación gris de la gente que solo trabajaba. Y nosotros, luchadores, antifascistas, comunistas, aquí revolucionarios, y vosotros ahí hincando el callo. Y no lo valoramos. Y esto también es un reconocimiento a ellos. Esa fue su forma, dentro del silencio impuesto, dentro de la represión impuesta. Tuvieron que salir de sus pueblos, de sus casas, salieron para conseguir un futuro mejor, se mataron a trabajar, y esa fue su resistencia, y eso fue como vencieron a toda la represión y a todo esto. Entonces también nos hemos reconciliado también con esta generación, que es la de nuestros padres y madres. ¿Qué es esto? Nosotros, como seres humanos, como todos los que estáis aquí, pensamos. Y nosotros hemos pensado. Y para pensar esto,
el pensamiento sobre estos hechos, sobre lo que pasó allí, nos ha llevado ineludiblemente a hacer una narración. Narrar es una cosa que hoy en día la narración no tiene casi cabida. Estamos acostumbrados a los mensajillos cortos, a los de así, aplauditos. No narramos. Nos cuesta mucho narrar. Nos cuesta mucho también escuchar. Para narrar es que escuchar. Entre la narración, el que narra y el que escucha, se crea un nexo que se llama comunidad. Hay un ejemplo, y a mí me gustaría que este libro fuese la base de ello. En el pueblo, ya sabéis, los que sois de allá, y aquí en otros pueblos también, porque yo creo que es una costumbre generalizada, a las noches, al anochecer, se sacan las sillas, por lo menos antes hacía, yo lo veía, en la puerta, y la gente se pone a hablar, a narrar, a hacer narración y a escuchar. Nos gustaría que esto fuese la base para que en Albanchez se volviese a retomar esa costumbre, se sacasen las sillas y se narrase cosas que aquí no están, o cosas que sí están, pero bueno, es que la gente pueda aportar cosas que no se han recogido aquí. Porque lo que digo, la narración crea comunidad, y eso es lo importante. Narrar es dar esperanza, porque creas en eso de comunidad. Porque nos surge romper con esta inflación de comunicaciones, de información que hay, pero son información una tras otra que no deja poso. La narración lenta, sin prisas, deja poso, crea conciencia, crea esperanza. Entonces, la memoria, la narración de esta memoria, digo, es lo único que nos puede salvar en este mundo un poco inhumano, ¿no? Porque es lo único que puede transformar, puede ayudar a transformar el mundo, ¿no? Como digo, para nosotros la memoria es un derecho y es un deber. Tenemos que hacer una memoria colectiva. En el libro salen casos, son casos que puede ser muy frío como se exponen, porque son expedientes, y además vemos que se repiten, que el método de castigo es el mismo. Entre la denuncia y la sentencia apenas hay diferencia. No ha habido entre medio un proceso en el que se han aportado pruebas, ha habido testigos. No, todos son iguales. Todos empiezan con una denuncia, además son con lo mismo, adherirse a la rebelión. Los que se levantaron contra el régimen juzgan a los que fueron republicanos, a los que se mantuvieron fieles a la legalidad, y les juzgan por adherirse a la rebelión. Pero es así, y les condenan a muerte. A nuestro tío abuelo le condenan a muerte solo por eso. Nada más, no hay ningún elemento más. Y a mucha otra gente igual, a cárcel, a exilio, solo por eso. Es que no había pruebas, no había nada, no había delitos. Entonces, lo que denota es que había una agenda oculta, como la película esa de Irlanda, una agenda oculta donde sí se señalaba a aquellos, pues porque eran revolucionarios o porque se habían distinguido por lo que fuese, pero no por hechos, sino porque ellos creían que eran gente que nunca entraría en el redil, que nunca los podían controlar, y a esos los fusilaban, se los cargaban, con 5 hijos, 40 años. Entonces, los expedientes que hay aquí, que son más de 100 expedientes en un pueblo, de poco más de 1000 habitantes, o sea, si descuentan la población infantil, la población adulta supone un porcentaje altísimo, y luego que solo eran hombres los que los expedientaban, las mujeres no los expedientaban, aunque luego hablaremos y sí las castigaban. Es un porcentaje altísimo. Esto es un crimen de lesa humanidad. Esto es un crimen contra la humanidad, porque se va contra un sector determinado ideológico, de clase obrera, de campesinos pobres, de gente de izquierdas que se les quiere eliminar, simplemente eliminar. Y esto está caracterizado como un crimen de lesa humanidad. Y eso es lo que encontramos en el libro. Y puede ser muy frío porque son expedientes que se leen, y casi todos son los mismos. El jefe de la Falange dice que tal y cual, que era antirreligioso, que era muy rebelde.
pam, 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 pasa al fiscal, pasa eso, al juez, y el juez dice, condena a muerte por esto, por lo mismo. Entonces, esta es la mecánica de la represión. Es frío dicho, es frío, pero es lo que hay, es objetivo, ahí no se puede discutir. Hay una cosa en el libro que a mí me gusta, que es que no había papeles de la represión contra las mujeres, pero hay testimonios. El testimonio de la hija de Jerónima Gea tiene el calor de ese testimonio, lo que no tienen los papeles. Y eso me hubiese gustado que hubiese más, pero joder, a ver quién está ahí, a ver quién está vivo, quién puede recordar eso. La hija de Ramona Gea tiene 80 años, ¿no? De las pocas, y cómo recuerda, y ese testimonio, ese calor, se ve, y me gustaría que hubiese muchos más, pero es que llegamos muy tarde. Por eso yo animo a que la narración, la memoria viva, la gente, el oral, la transmisión oral se siga y se retome. Entonces, ¿qué queremos con este libro? Recordar a esas personas, pero no solo por lo que sufrieron, que también. Yo creo que hay que recordarles por lo que hicieron, porque lucharon por una sociedad mejor, lucharon por una sociedad más igualitaria, esa preciosidad de cooperativa, la necesaria, que hicieron allá en el pueblo, hicieron una cooperativa, la necesaria, se llamaba, hasta el nombre es bonito. Lucharon contra la miseria y el hambre, lucharon por la democracia, colectivizaron lo que pudieron, repartieron, intentaron paliar la miseria en lo que pudieron. Entonces, yo creo que hay que recordarlo por eso, sobre todo por eso. ¿Por qué? Porque querían ese tipo de sociedad más libre, fueron derrotados, fuimos derrotados, no somos conscientes de la impronta que tiene el golpe del 36, la dictadura de 40 años franquista, cómo se hizo la transición con el perdón total y la impunidad para los golpistas, qué impronta tiene en nuestros días. No se puede entender partidos como Vox o partidos como el PP si no se entiende que eso sigue ahí, que eso no se saldó, es que estamos aún viviendo ese tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, fuimos derrotados, pero su lucha no fue en vano. Sembraron semillas de libertad, semillas de democracia, semillas de igualdad, semillas de una vida mejor, más digna para todas y todos, que puede germinar si nosotras y nosotros recogemos su testigo y hacemos que este mundo sea mejor. Y ese es el objetivo del libro. Gracias. No sé mucho más que añadir. Me habéis dejado a mí, ya se ha dicho todo lo que hay que decir, así que poco puedo contar. Bueno, sí puedo contar mi experiencia en este trabajo de investigación, que no es lo mío, pero bueno, ha sido y mío y muy mío. Empezamos con, como ha dicho Ramón, con el tema de buscar a ver qué había pasado con el hermano del abuelo, porque lo habían ejecutado, y lo localicé en Sevilla, en el archivo militar. Y al localizarlo aparecieron más nombres, más cosas, y a mí nos llamó mucho la atención. Empecé a hablar con gente de Albanchez, aquí en Pamplona, y me empezaron a dar montones de motes, no nombres, motes. Yo preguntaba a Manuel Mandiles, Manuel, ¿tú, mucha gente ha estado en la cárcel? Me decía, ¿la cárcel? Fulano, zutano, mengano, ¿qué dices? Uy, y los que se... Apunta. Y a raíz de ahí empecé a buscar y encontré mucho. Y me sorprendía, no voy a hacer tristemente, porque no esperaba encontrar tantos expedientes en Sevilla, en Almería. En Almería están, porque hay un Albanchez en Almería, y se confundieron, y los expedientes de Jaén, por parte, están allí.
Y bueno, pues fuimos a Almería, una semana en Sevilla, en Salamanca, que está todo el tema del bando republicano, todos los que habían muerto en el frente, que me decían los familiares, se fueron a la guerra y no sabemos nada. No hemos sabido nunca más nada. Y estaban ahí porque estaba documentado, porque eran de la UGT, el día que murieron, dónde murieron, cuándo se afiliaron. Estuvimos en Alcalá de Henares, estaban los profesores depurados, 7 en Albanchez, 3 maestros, 3 maestras y uno que no era maestro de Albanchez, era de García, pero era José Romero Cuadros, hermano del cura del pueblo, que al salir de la cárcel pues había ido a vivir a Albanchez, lo depuraron de por vida porque era afiliado al Partido Comunista, se quedó a vivir allí y allí hizo su vida y estaba su expediente. En la Fundación Pablo Iglesias también tenían mucha información sobre la necesaria, las cartas que escribió Francisco Contreras, que era el secretario, donde decía: tenemos tantos olivos, hemos puesto tantos jornales a 8 horas, el salario igual para hombres y mujeres, es la primera vez que nos ha tocado esto, yo no sé hacerlo muy bien, pero darme instrucciones para que esto siga funcionando, y la llevó, la verdad, que de forma inmejorable. Todo eso está documentado con su puño y letra. Después, buscando los exiliados que se fueron por Perpiñán, pues a Perpiñán, ni uno. Por Perpiñán, pues nada, pues ¿dónde? Bueno, pues al archivo de París de los refugiados. Después, todo esto tiene mucha burocracia, porque tienes que pedir solicitud, de mandar papeles, bueno, fuimos allí y allí habían pasado por Hendaya. Algunos, desde la batalla del Ebro, pues se habían ido. Otro que le tocó la mili en Pamplona, desertó y se fue. Y allí se quedaron a vivir en Francia y estaban sus expedientes. Y era gente que decía: no puedo vivir con Franco, yo soy republicano, yo no quiero volver. Y eso es sencillamente la solicitud que hacían para que se les considerara refugiados. En Guadalajara encontré los expedientes de las conmutaciones de pena de muerte por cadena perpetua, que eran 30 años, y los que fueron a campos de trabajo. Y en el libro de Fernando Mendiola, el profesor, encontré a 3 de Albanchez que estuvieron haciendo aquí la carretera de Igal. La hija de uno de ellos ha venido, Ramona, porque su padre estuvo pues muchos años trabajando haciendo esa carretera, y era curioso porque encontrar 3 de Navarra, 3 de Albanchez en Navarra, me pareció también muy sorprendente, pero es que donde iba mirando encontraba gente de Albanchez, buscando en la memoria histórica de Cataluña, en Cádiz, en León, los habían repartido. ¿Cuál era la idea? Alejarlos de sus casas, de sus familias, que estuvieran solos, trabajando, y eso minaba todavía mucho más a las personas. Pero cuando preguntabas en el pueblo, la gente ahora decían: aquel, no, si se fue a trabajar fuera, estuvo mucho tiempo y había estado en la cárcel. Entonces no se oía, o sea, nadie sabía o no quería saber, y volvían, y como si no hubiera pasado nada, pues se ponían en sus casas a trabajar en lo que podían, porque después de salir tenían que escribir mensualmente una carta al director de la cárcel, a ver cuál había sido su salario, cuánto había ganado, porque tenían multas que pagar en cuanto habían trabajado, en dónde, y tenían que pagarlas. Muchos no se pagaron porque no tenían nada, pero tenían que hacerlo. Y esas cartas manuscritas están todas en el Archivo Provincial de Jaén con su puño y letra, durante mucho tiempo. En el archivo del ayuntamiento, la verdad es que agradezco al alcalde y al ayuntamiento que me abriera la puerta para que pudiera mirar todo lo que quise. Encontré cosas muy interesantes, porque había un seguimiento de los presos cuando volvían al pueblo, y el secretario del momento hacía mensualmente un seguimiento de todos, a ver si se habían portado bien, si se habían portado mal, si se callaban, si hablaban, si dónde trabajaban, con quién vivían, en qué calle, y eso me dio también muchas pistas para buscar más expedientes. Y poco a poco pues había tanto material que dije, esto tiene que conducirse por algún sitio. Y entonces pensé en hacer una tesis doctoral.
y contacté con un profesor, con una universidad que me dirigió la tesis, y esa tesis, que la defendí en junio, que me dieron un sobresaliente cum laude, está publicada en la plataforma Teseo de las universidades para que la pueda ver en cualquier estudiante, cualquier universidad, tanto nacional como internacional, que trata sobre Albánchez. Lo que pasa es que el profesor me decía, no puedes poner todos los casos, esto pones... Claro, la tesis es más jurídica, no puedes, tú pones algún ejemplo, pero todos no. Y decía, pero yo quiero poner todos, todos no. Y entonces fue cuando le dije a mi hermano, ¿y si hacemos un libro? Porque yo quiero que consten todos, todo lo que yo he encontrado, todos los casos tienen que estar plasmados. Y entonces fue cuando empezamos a elaborar el libro. Algunos se me habrá escapado, seguro. No muchos, pero algunos sí, porque expedientes se pierden, no aparecen, porque tengo algunos nombres todavía que no he localizado. Yo no los localizo nunca, pero yo sigo buscando. Hay uno en Argentina que se fue, que lo localicé, a su nieta, otro en México, y los franceses. Quiero decir que es que se ha dispersado tanto, se han humillado tanto, se ha machacado tanto a la gente que ha tenido que buscar salidas por todos. Es que todas las leyes del franquismo y todos los casos se han dado en este pueblo, y tan pequeño. Lo de las mujeres también es un tema pues que se ha llegado donde se ha llegado, porque los testimonios pues se han dado, pero ya no hay descendientes que me hayan podido ratificar, excepto el de Ramona con su madre, que ya lo sabíamos porque mi madre me lo había contado, mi tía que está aquí también lo sabe muy bien, porque eran pequeñas en la guerra, pero esas cosas se vieron y se saben y se han ido diciendo de unas a otras, pero en silencio, ¿no? Había gente que yo le decía, ¿me das una foto para el libro? Y me decían, no, yo me fío, que te voy a dar una foto. Pero decían, no, que puede pasar cualquier cosa, pero ¿cómo va a pasar? No, y no te daban, porque todavía sigue ese miedo de contar las cosas, o de darlas a conocer. Algunos te hablaban en silencio, o cuando me cogían del brazo y me decían, ven, ¿tú eres la del libro? Pues mira, a mi abuelo le pasó esto, le pasó lo otro. Pero en voz baja, no se hablaba con naturalidad o contándolo con la gente diciendo, pues sí, a mi abuelo le pasó esto, no sé. Y todavía sigue ese quiste ahí metido que no termina de salir. Por eso yo quería este libro plasmar un homenaje, un reconocimiento, un testimonio y despertar pues una conciencia y darse a conocer a los del pueblo y a los demás pues toda esta realidad que he encontrado, y yo creo que pues este libro lo plasma todo, y espero que os guste. Ya está.